Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy exploraremos las vidas de 3 personas que estuvieron entre las más cercanas a Jesús en diferentes etapas de su vida: José, María y Lázaro. Desde los primeros años de su infancia hasta los milagros que marcaron su ministerio, estas figuras jugaron roles esenciales en la vida del Salvador y en la historia de la redención. José, el protector y guía terrenal de Jesús, fue elegido por Dios para cuidar al Mesías en sus primeros años, enfrentando desafíos con valentía y fe inquebrantable. María, la madre de Jesús, no solo lo trajo al mundo, sino que permaneció cerca de él a lo largo de su vida, compartiendo sus alegrías y sufrimientos desde la cuna hasta la cruz. Lázaro, el amigo querido de Jesús, experimentó de manera personal su poder divino al ser resucitado después de 4 días en la tumba, convirtiéndose en un testigo vivo de su autoridad sobre la muerte. Estas personas no solo estuvieron físicamente cerca de Jesús, sino que también reflejan la profundidad de su amor y la importancia de su misión. Acompáñanos a descubrir cómo José, María y Lázaro fueron pilares en la vida de Jesús y testigos clave del plan de salvación. En una pequeña aldea de Galilea llamada Nazaret, vivía un hombre llamado José. Era carpintero de oficio, conocido por su integridad y su corazón bondadoso. José era un hombre sencillo que valoraba el trabajo honesto y buscaba vivir de acuerdo con las leyes de Dios. A pesar de las dificultades de la vida diaria, siempre encontraba la manera de ayudar a su comunidad y servir a su familia con amor. José era un hombre profundamente devoto. En las primeras horas de la mañana, cuando el sol apenas asomaba en el horizonte, se le podía ver rezando en silencio. En esos momentos, se acercaba a Dios, buscando guía y fortaleza para enfrentar los desafíos que la vida traía consigo. Su trabajo como carpintero era arduo, pero José encontraba satisfacción en cada tabla que tallaba, en cada mueble que construía, viendo su labor como una ofrenda al Señor. Estaba comprometido con una joven llamada María, una mujer de fe y humildad que llenaba de alegría su corazón. Ambos habían planeado una vida juntos, construida sobre los cimientos de la confianza y la devoción a Dios. José había trabajado arduamente para preparar un hogar para ellos, un espacio donde pudieran vivir y formar una familia bajo la bendición de Dios. Aunque sus vidas eran modestas, compartían la visión de formar un hogar donde Dios fuera el centro. Sin embargo, todo cambió cuando José se enteró de que María estaba esperando un hijo. El pueblo de Nazaret era pequeño y las noticias se esparcían rápidamente. José, al enterarse del embarazo de María, se sintió confundido y herido. Sabía que el hijo no podía ser suyo y su corazón se llenó de dudas. La confianza que había tenido se tambaleaba y no podía comprender cómo había sucedido todo esto. ¿Cómo podía suceder esto? ¿Cómo debía reaccionar ante la situación? La angustia lo consumía, pues amaba a María y nunca habría esperado tal situación. Aunque el dolor lo abrumaba, José no quería que María sufriera deshonra ni que fuera rechazada por su comunidad. Era un hombre justo y en su corazón tomó la decisión de dejarla en secreto para protegerla. Sabía que, si la exponía públicamente, María podría ser severamente castigada por la ley, y eso era algo que su corazón no podía soportar.
Una noche, mientras José pensaba en todo lo que había sucedido, se durmió profundamente. Estaba exhausto, tanto física como emocionalmente, y fue entonces cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños. El ángel habló con una voz llena de paz y certeza, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Las palabras del ángel resonaron en el corazón de José. Era como si una pesada carga hubiera sido retirada de sus hombros. Entendió, en ese momento, que lo que estaba ocurriendo no era algo ordinario, sino un milagro. Dios tenía un propósito mucho más grande de lo que él podía imaginar. José se despertó con el corazón lleno de paz. Aunque las dudas y el temor habían estado presentes en su mente. This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. La visión del ángel y el mensaje que había recibido disiparon toda incertidumbre. Sabía que este era un llamado divino y que, a pesar de que el camino pudiera ser difícil, Dios tenía un propósito especial para él y para María. Decidió obedecer y confiar, aun sin entender completamente los planes de Dios. José se levantó esa mañana decidido a cumplir la voluntad del Señor. Recibió a María como su esposa, dispuesto a cuidarla y protegerla, sin importar lo que los demás pudieran decir. Sabía que el niño que ella llevaba en su vientre era un regalo de Dios, y se comprometió a ser el padre terrenal que lo guiaría y enseñaría. José enfrentó las miradas curiosas y los murmullos del pueblo, pero su corazón estaba lleno de paz, porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Había tomado la decisión de obedecer a Dios y de confiar en sus planes, sin importar las dificultades que eso pudiera traer. José era consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma, pero estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad que Dios le había dado. El tiempo pasó, y cuando el emperador romano decretó un censo, José y María emprendieron el largo viaje hacia Belén. Fue un trayecto difícil, especialmente para María, que estaba a punto de dar a luz. José se esforzó en cuidarla, buscando un lugar donde pudieran descansar. Aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, José mantuvo la calma y la confianza en Dios. Cada noche, cuando se detenían para descansar, José construía un pequeño refugio improvisado para proteger a María del frío y los peligros del camino. Cada paso del trayecto era un acto de amor y devoción, y José se aseguraba de que María estuviera lo más cómoda posible. Cuando finalmente llegaron a Belén, no encontraron lugar en la posada. José tocó muchas puertas, intentando encontrar un sitio adecuado para que María pudiera descansar y dar a luz, pero la ciudad estaba llena de personas que habían venido a empadronarse. Las posadas estaban abarrotadas y nadie parecía tener un lugar para ellos. La desesperación crecía en el corazón de José, pero no dejó que eso lo detuviera. Finalmente, encontraron un humilde establo donde pudieron refugiarse. Aunque no era el lugar ideal, era lo único disponible, y José hizo todo lo posible por acondicionar el lugar para el nacimiento del niño. Allí, entre animales y en medio de la sencillez de un establo, José fue testigo del milagro que cambiaría la historia del mundo, el nacimiento de Jesús. Con reverencia y asombro, José contempló al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Sabía que ese pequeño, tan frágil y vulnerable, era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Aún sin comprender completamente el misterio que lo rodeaba, José aceptó su papel en el plan divino. Sería el protector y el guía de Jesús en la tierra, enseñándole con amor y obediencia. En ese momento, José comprendió que Dios había elegido a María y a él para ser parte de algo mucho más grande de lo que jamás habrían imaginado. Sentía un profundo respeto y gratitud por haber sido elegido para tan importante misión. Después del nacimiento de Jesús, José se encargó de velar por su seguridad. No pasó mucho tiempo antes de que otro sueño
lo alertara del peligro que acechaba al niño. Un ángel se le apareció nuevamente y le advirtió que el rey Herodes buscaba al niño para matarlo, por lo que debía huir a Egipto. José, sin dudarlo, despertó a María y juntos emprendieron la huida en medio de la noche. El viaje a Egipto fue largo y agotador, pero José nunca cuestionó las instrucciones del ángel. Sabía que Dios estaba guiando sus pasos y que debían confiar en él. Durante el viaje, José se aseguró de mantener a salvo a su pequeña familia, protegiéndolos de los peligros del camino y buscando siempre el bienestar de María y del niño Jesús. La vida en Egipto no fue fácil. Estaban en una tierra extranjera, lejos de su hogar y de todo lo que conocían. José tuvo que buscar trabajo para poder mantener a su familia, y aunque las circunstancias eran difíciles, nunca se quejó. Sabía que su misión era proteger y cuidar a Jesús, y lo hacía con amor y dedicación. Cada día, José trabajaba con esmero para proveer lo necesario, mientras María cuidaba del pequeño Jesús. Aunque estaban lejos de su tierra, ambos sabían que Dios estaba con ellos y que no los abandonaría. Después de un tiempo, el ángel del Señor se le apareció nuevamente a José en sueños y le dijo que podía regresar a Israel, pues aquellos que buscaban al niño habían muerto. Confiando una vez más en la guía de Dios, José emprendió el regreso junto a su familia. Sin embargo, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de regresar allí. Nuevamente, Dios lo guió en sueños, indicándole que se establecieran en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Así, José llevó a su familia de vuelta a su hogar, donde podrían vivir en paz y continuar con la misión que Dios les había encomendado. A lo largo de los años, José se dedicó a cuidar y educar a Jesús. Le enseñó el oficio de carpintero, mostrándole cómo trabajar con las manos y hacer todo con dedicación y amor. José sabía que Jesús no era un niño común y corriente, pero aún así lo crió con humildad y sencillez, enseñándole los valores del trabajo honesto, la integridad y la devoción a Dios. Cada día, mientras trabajaban juntos en el taller, José se maravillaba del carácter de su hijo y de la sabiduría que mostraba incluso desde una edad temprana. Aunque no siempre comprendía el propósito divino que envolvía a Jesús, sabía que Dios tenía un plan perfecto para él. La historia de José nos muestra que la verdadera obediencia a menudo requiere confiar en Dios en medio de la duda y del temor. A veces, los planes de Dios no tienen sentido a los ojos humanos, pero cuando elegimos obedecer y confiar, encontramos la paz que solo Él puede dar. José no fue elegido por su grandeza, sino por su corazón humilde y dispuesto, y a través de su obediencia silenciosa, participó en el cumplimiento del plan de salvación para toda la humanidad. La vida de José nos enseña que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, debemos confiar en su guía y obedecer con fe. La entrega de José y su disposición para seguir las instrucciones divinas, incluso en medio de las dificultades, son un ejemplo poderoso de lo que significa vivir una vida en obediencia a Dios. Bienvenidos a Historias Sagradas, el canal donde las grandes historias de la Biblia cobran vida. Aquí encontrarás relatos épicos, llenos de fe, desafíos y enseñanzas eternas que han inspirado a generaciones a lo largo de la historia. Hoy te invito a sumergirte en una de las narraciones más emocionantes y profundas de las Escrituras. Así que, ponte cómodo, abre tu corazón y acompáñame hasta el final de este viaje, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que sin duda te transformará. En el tranquilo y pequeño pueblo de Nazaret, una joven llamada María vivía una vida tan sencilla como devota. En medio de las colinas de Galilea, rodeada de familias campesinas y artesanos, María pasaba sus días entre las labores del hogar y la profunda tradición espiritual de su pueblo. Hija de una familia humilde pero piadosa, desde niña había sido instruida en la ley de Moisés y las promesas que Dios había hecho a Israel. Nadie en su entorno, ni siquiera ella, podía imaginar que esta joven estaba destinada a cambiar el curso de la historia. Era una chica común, pero su fe y su corazón la preparaban para lo extraordinario. José, su prometido, era un carpintero honesto y justo,
un hombre trabajador que compartía los mismos valores que María. Aún no vivían juntos, pero su matrimonio ya estaba acordado según las costumbres de su tiempo. María, mientras tanto, esperaba con ilusión el día en que formarían una familia. Imaginaba un futuro común, un hogar sencillo y lleno de amor, rodeada de los vecinos y familiares con quienes había crecido. Sus días eran predecibles, ocupada con las tareas diarias, cocinando, tejiendo y preparando todo lo necesario para cuando se convirtiera en esposa. A pesar de la rutina que llenaba sus días, María siempre encontraba tiempo para dedicarlo a Dios. En su corazón habitaba una fe tan firme como las antiguas promesas que Israel había recibido. Su vida espiritual no era algo ruidoso ni ostentoso. Más bien, estaba tejida en la quietud de sus oraciones diarias, en su devoción durante las festividades sagradas y en su humildad ante las pequeñas dificultades cotidianas. María confiaba plenamente en el Dios que había guiado a su pueblo a través de siglos de prueba y esperanza. Esta confianza, tan silenciosa como profunda, era lo que realmente definía su vida. Lo que hacía única a María no era su origen ni sus circunstancias, sino su disposición a decir sí. Era joven, quizás con sueños pequeños como todas las chicas de su edad, pero su corazón estaba completamente entregado a Dios. Lo que podía parecer una vida sencilla en un pueblo insignificante, era en realidad el escenario perfecto para que Dios obrara. Cada tarea cotidiana, cada oración silenciosa, preparaba su alma para el momento en que lo divino intervendría de manera poderosa en su vida. Sin saberlo, María se encontraba en la cúspide de un cambio asombroso. Su humilde existencia en Nazaret, lejos de la grandeza de los palacios y templos, era el terreno fértil en el que Dios estaba a punto de sembrar la semilla de la redención. Todo lo que había vivido hasta ese momento, su familia, su desposorio con José, su devoción religiosa, la estaba preparando para recibir la mayor bendición jamás imaginada: convertirse en la madre del Salvador. La vida cotidiana de María en Nazaret seguía el ritmo constante de un pueblo pequeño. Al amanecer, el canto de los gallos marcaba el inicio de la jornada, y María se levantaba temprano para comenzar sus labores. Su día se llenaba con tareas sencillas pero esenciales: moler el grano para hacer el pan, llevar agua desde el pozo y ayudar a preparar las comidas. Aunque eran actividades ordinarias, María las realizaba con el cuidado y la dedicación de quien encuentra en los pequeños actos de cada día una manera de servir a los demás y, en su corazón, de servir a Dios. La rutina de María estaba inmersa en la devoción religiosa que formaba parte de cada aspecto de la vida judía. Ella recitaba las oraciones diarias, que repetían las promesas y alabanzas a Yahvé, el Dios de Israel. En su hogar, las escrituras eran reverenciadas, y las historias de los patriarcas y profetas se compartían como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. María, como cualquier mujer de su tiempo, observaba las leyes del Shabbat, dedicando un día a la semana para el descanso sagrado, donde la familia se reunía en oración y reflexión, celebrando la bondad de Dios. Como futura esposa de José, María también se preparaba para el rol que tendría en su nuevo hogar. En su mente, imaginaba cómo sería la vida junto a él, cuidando de su casa, criando a sus hijos y siguiendo las tradiciones que habían guiado a su pueblo desde tiempos inmemoriales. El futuro parecía claro y tranquilo. María seguramente pensaba que su vida sería como la de las otras mujeres de Nazaret, una existencia sencilla pero honrada, llena de pequeños momentos de gozo y esperanza. Ella esperaba lo común, sin saber que lo extraordinario estaba por llegar. Cada paso que daba en su día a día, aunque predecible, estaba enraizado en la fe. María no se inquietaba por lo que podría traer el mañana, confiando en que Dios tenía el control. Su devoción no era solamente un deber religioso, sino una expresión natural de su vida. Incluso cuando se enfrentaba a las pequeñas dificultades de la vida cotidiana, como la fatiga de las largas jornadas o las preocupaciones del futuro, ella las soportaba con una paz interior que provenía de su relación con Dios. Para María, la fe no era algo que se añadía a su vida, sino el eje en torno al cual giraba todo. Pero, aunque su vida parecía normal, Dios ya estaba obrando en lo secreto. Los días de María, llenos de simplicidad, estaban construyendo en ella un carácter fuerte y un corazón dispuesto a lo que fuera que el Señor le pidiera. Sin saberlo, su fidelidad en lo pequeño estaba preparándola para un llamado mucho más grande. María,
fiel en sus labores diarias, en sus oraciones y en su vida de comunidad, estaba a punto de ver cómo el plan divino transformaría todo lo que había imaginado sobre su futuro. Un día, mientras María estaba inmersa en su rutina habitual, sucedió lo inesperado. La luz del atardecer bañaba las calles de Nazaret, y quizás María se encontraba sola, en silencio, cuando un ser celestial se le apareció. El arcángel Gabriel se presentó ante ella con una reverencia divina, que cambió por completo la atmósfera de ese momento ordinario. El ángel, resplandeciente de gloria, la saludó con una frase que resonaría en la eternidad: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». María, sobresaltada por estas palabras, sintió una mezcla de asombro y temor. María no sabía lo que estaba sucediendo. Nunca antes había sido llamada favorecida, y mucho menos por un mensajero celestial. Sus pensamientos se agolpaban, intentando comprender el significado de aquellas palabras. ¿Qué podría significar que el Señor estuviera con ella de manera tan especial? Gabriel, al ver su inquietud, le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». En ese momento, las palabras del ángel comenzaron a desplegar ante María una verdad que la dejó sin aliento. Ella había sido elegida por Dios para una misión que cambiaría la historia del mundo. «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús», continuó el ángel. «Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Estas palabras, que parecían imposibles, colocaban a María en el centro de la promesa mesiánica que su pueblo había esperado por siglos. El Salvador del mundo iba a nacer de ella. A pesar de la inmensa carga de esta revelación, María, llena de humildad, hizo una única pregunta: «¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?». El ángel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. El niño que nacería de ella no sería solo un hombre más, sería el Hijo de Dios. Para confirmar la veracidad de sus palabras, Gabriel le habló de su pariente Elisabet, quien, a pesar de su vejez y esterilidad, también esperaba un hijo. «Porque nada hay imposible para Dios», añadió Gabriel, reafirmando la certeza del poder divino. Este mensaje divino dejó claro que lo que estaba por suceder era algo que trascendía las leyes naturales. Dios estaba interviniendo directamente en la historia humana. En ese momento decisivo, María, joven y humilde, respondió con una fe inquebrantable: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Sin dudar ni poner condiciones, aceptó el llamado más grande que una mujer podría recibir: ser la madre del Mesías, el Salvador prometido. Aquella tarde, el curso de su vida cambió para siempre. Lo extraordinario había irrumpido en lo ordinario, y María, con valentía y humildad, abrió su corazón al plan de Dios, sin saber todavía todas las consecuencias que esto traería a su vida. Tras la visita del ángel, la vida de María dio un vuelco. Aunque aún procesaba lo increíble de la revelación, su fe la sostuvo. A partir de ese momento, cargaba en su vientre al Hijo de Dios, el Mesías que su pueblo había esperado durante generaciones. Sin embargo, aunque María sabía que Dios estaba con ella, los desafíos comenzaron a manifestarse casi de inmediato. Uno de los primeros fue enfrentar a José, su prometido. En aquella época, un embarazo antes del matrimonio podía traer vergüenza y severas consecuencias, incluso la muerte. María no tenía control sobre lo que otros pensarían, pero confiaba en que Dios proveería una solución. José, al enterarse de que María estaba embarazada, sintió una mezcla de confusión, tristeza y duda. No comprendía lo que había sucedido, pero, siendo un hombre justo, no quiso exponerla al escarnio público. Decidió dejarla en secreto, evitando una posible condena. Pero antes de que pudiera hacerlo, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le reveló la verdad. «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es». José, al despertar, obedeció la voz de Dios y tomó a María como su esposa, aceptando su rol en el plan divino con humildad y valentía. Con José a su lado, María encontró alivio y apoyo en medio de las circunstancias extraordinarias que estaba viviendo. Sin embargo, la vida de María continuaba siendo profundamente humana, y sabía que aún debía cumplir con los roles cotidianos de una mujer en su cultura.
mientras su vientre comenzaba a crecer. La noticia de su embarazo, aunque celestial en su origen, no era entendida por la gente de su entorno, lo que sin duda generaba miradas y murmullos. Pero María, manteniendo su carácter sereno y su fe inquebrantable, enfrentaba cada día sabiendo que Dios había prometido estar con ella. Decidida a buscar apoyo y comprensión, María viajó a las montañas de Judea para visitar a su pariente Elizabeth, quien, como le había dicho el ángel, también estaba embarazada de manera milagrosa. Al llegar a casa de Elizabeth, algo extraordinario sucedió. Aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth, reconociendo lo sagrado de la misión de María, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». María, emocionada y llena de gratitud, respondió con una alabanza que hoy conocemos como el Magnificat. En él, proclamaba la grandeza de Dios, quien había hecho maravillas con una sierva humilde como ella. Este encuentro con Elizabeth no solo fortaleció a María, sino que también la preparó emocional y espiritualmente para los desafíos que vendrían. Ahora, sabiendo que no estaba sola, María regresó a Nazaret con una mayor certeza de que Dios había trazado su camino. Con su fe como su mayor fortaleza, ella avanzaba, no con temor, sino con la convicción de que lo imposible había comenzado a hacerse realidad a través de su sí. El embarazo de María avanzaba, y conforme se acercaba el tiempo del nacimiento, llegó un nuevo desafío. El emperador César Augusto decretó un censo en todo el Imperio Romano, lo que obligaba a José a viajar hasta Belén, su ciudad de origen, para inscribirse junto con María. Aunque María estaba en los últimos días de su embarazo, no había alternativa. Debían emprender el largo y agotador viaje desde Nazaret hasta Belén. La travesía fue difícil, con caminos accidentados y días de caminata bajo el sol. Sin embargo, María, sostenida por su fe y la compañía de José, se mantuvo firme. Al llegar a Belén, la ciudad estaba abarrotada de personas que, como ellos, habían venido por el censo. No había lugar en ninguna posada, y María comenzó a sentir las contracciones del parto. No había una cama cómoda, ni una habitación privada disponible. Finalmente, encontraron refugio en un establo, un lugar sencillo y humilde entre los animales. Allí, en medio de las pajas y el olor de la establía, María dio a luz a su hijo. El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, nació en el lugar más humilde imaginable. Lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre. El nacimiento de Jesús, aunque ocurrió en silencio y lejos del bullicio de la ciudad, no pasó desapercibido para el cielo. Un coro de ángeles se apareció a unos pastores que estaban cuidando sus rebaños en las colinas cercanas, anunciando que el Salvador había nacido en Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores, maravillados por lo que habían visto y escuchado, corrieron hacia el lugar donde María y José estaban con el recién nacido y lo adoraron. Aquellos humildes pastores fueron los primeros en ver al Rey de Reyes, pero no fueron los únicos. Poco tiempo después, llegaron unos sabios de Oriente guiados por una estrella. Habían viajado grandes distancias porque sabían que el nacimiento de este niño tenía un significado cósmico. Cuando finalmente llegaron a la casa donde se encontraba María con su hijo, cayeron de rodillas y le ofrecieron oro, incienso y mirra, regalos dignos de un rey. María, aún impresionada por todo lo que estaba ocurriendo, guardaba cada palabra y cada gesto en su corazón, reflexionando sobre el misterio que envolvía la vida de su hijo. María sabía que algo grandioso había comenzado. No comprendía del todo cómo sería el futuro, pero confiaba en que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Su hijo, Jesús, ya había atraído la atención de pastores y reyes, y aunque había nacido en la pobreza de un pesebre, su destino era mucho mayor de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Después del asombroso nacimiento de Jesús en Belén, la vida de María comenzó a transformarse de maneras que ella jamás había anticipado. Aunque había sido testigo de milagros y encuentros con pastores y sabios, no dejó de lado su papel como madre. Cuidaba de su hijo como cualquier otra madre, preocupándose por sus necesidades, protegiéndolo y amándolo. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, María sabía que Jesús no era un niño común. Cada día con él era una mezcla de ternura maternal y reverencia por el gran misterio que albergaba su hijo.
A pesar de los momentos de paz, las dificultades no tardaron en aparecer nuevamente. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Poco después del nacimiento de Jesús, José fue advertido en sueños de que el rey Herodes planeaba matar al niño. Sin pensarlo, tomó a María y a Jesús, y huyeron hacia Egipto en medio de la noche. María, una joven madre, dejó atrás todo lo que conocía y viajó hacia una tierra extranjera, con el único propósito de proteger a su hijo. El viaje fue duro, pero nuevamente la fe la sostuvo. Sabía que Dios los guiaba, y en cada paso veía la mano divina protegiendo a su familia. Pasaron un tiempo como exiliados en Egipto, pero cuando Herodes murió, un ángel les dijo que era seguro regresar. Así, José, María y Jesús volvieron a Nazaret, donde el niño creció rodeado del amor de sus padres y la tranquilidad de una vida humilde. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, experimentó una infancia común, jugando con los niños del pueblo y aprendiendo el oficio de carpintero de su padre José. Durante esos años, María observaba cómo su hijo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El siguiente gran hito en la vida de María llegó cuando Jesús tenía 12 años. Durante una peregrinación a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, Jesús se quedó en el templo sin que sus padres lo supieran. María y José, angustiados, lo buscaron durante 3 días hasta encontrarlo entre los maestros, discutiendo las escrituras con una sabiduría sorprendente. Al reprocharle por haberlos preocupado, Jesús respondió: ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estas palabras dejaron a María profundamente reflexionando, pues, aunque conocía el destino divino de su hijo, cada vez se hacía más evidente que Jesús no solo era su hijo, sino el Hijo de Dios, con una misión más allá de su comprensión. Durante el ministerio de Jesús, María mantuvo una presencia constante y silenciosa, apoyando a su hijo mientras predicaba el reino de Dios. Aunque su papel no era central en la enseñanza pública de Jesús, ella lo acompañaba en algunos momentos cruciales, como las bodas de Caná, donde María pidió a Jesús que ayudara a los anfitriones cuando se quedaron sin vino, lo que resultó en su primer milagro. A lo largo de su misión, María observaba cómo su hijo atraía multitudes y enfrentaba la oposición de los líderes religiosos. Aunque seguramente sentía preocupación por los peligros que Jesús enfrentaba, su fe inquebrantable la sostenía. María estuvo presente al pie de la cruz, donde vio a su hijo sufrir y morir por la salvación del mundo. Una escena de dolor indescriptible para una madre, pero también de profunda confianza en el plan divino. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, María vivió un tiempo de profundo recogimiento, acompañada por los apóstoles y discípulos de su hijo. En aquellos días, Jerusalén seguía siendo el epicentro de la fe naciente, y María, como madre del Salvador, era una figura respetada y querida por la primera comunidad cristiana. Los seguidores de Jesús veían en ella no solo a la madre del Mesías, sino también a un ejemplo de fe y fidelidad inquebrantable. María vivió esos días recordando cada momento de la vida de su hijo, desde su infancia en Nazaret hasta su sacrificio en la cruz.
Aunque no se mencionan muchos detalles sobre su vida después de la resurrección de Jesús en los Evangelios, la tradición cuenta que María permaneció junto al apóstol Juan, a quien Jesús, antes de morir, le había encomendado su cuidado. Se dice que Juan la acogió como a su propia madre, y juntos, según algunos relatos, se trasladaron a Éfeso, una ciudad lejana en el Imperio Romano. Allí, en la calma de una tierra extraña, María encontró consuelo mientras veía crecer la iglesia que su hijo había comenzado. Conforme pasaban los años, María vivió en la paz de aquellos que saben que han cumplido con su misión. En su corazón seguía guardando cada recuerdo de Jesús, como había hecho desde su nacimiento. La joven que había recibido la visita del ángel en Nazaret, ahora era una mujer madura que entendía los caminos de Dios con mayor claridad. La sencillez que siempre la había caracterizado permanecía en ella, aunque a su alrededor crecían los rumores sobre su hijo y la esperanza que había sembrado entre los creyentes. Se cuenta que María vivió hasta una edad avanzada. Algunas tradiciones narran que sus últimos días fueron tranquilos, rodeada del cariño de aquellos que la veían no solo como la madre de Jesús, sino como una guía espiritual. Su partida de este mundo, en algún momento alrededor de los 60 o 70 años, no fue con grandes alardes ni ceremonias. Se fue en paz, tal como había vivido, confiando en Dios hasta el final. Su cuerpo fue enterrado con reverencia, y aunque los años borraron los detalles, lo que no se borró fue su legado. Para aquellos que conocieron a María, y para las generaciones que vinieron después, ella fue un testimonio vivo de la fe. La mujer que había vivido en humildad y obediencia, fue recordada como una madre amorosa, no solo para Jesús, sino para todos los que buscaban seguir los pasos de su hijo. Érase una vez, en el pequeño pueblo de Betania, vivía un hombre llamado Lázaro. Betania, situada a pocos kilómetros de Jerusalén, era un lugar sencillo, rodeado de colinas y campos fértiles. La vida allí transcurría con calma, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Lázaro vivía con sus dos hermanas, Marta y María. A pesar de la aparente tranquilidad de su vida cotidiana, esta familia era especial para Jesús, pues en más de una ocasión les había visitado, compartido en su mesa y disfrutado de su hospitalidad. Lázaro, a diferencia de sus hermanas más extrovertidas, era conocido por su carácter sereno y reflexivo. Era un hombre joven, con un espíritu amable y de gran fe. En la comunidad se le reconocía como un hombre de paz, siempre dispuesto a ayudar a sus vecinos. Su vida, aunque sencilla, era significativa. Vivía en estrecha comunión con sus hermanas, quienes lo amaban profundamente. Marta, siempre preocupada por el bienestar de los demás, se encargaba de las labores domésticas y cuidaba de la casa con diligencia. María, por otro lado, era más contemplativa, una mujer de profunda devoción, que en más de una ocasión había mostrado su amor por Jesús, sentándose a sus pies para escuchar sus palabras. Pero un día, una sombra oscura cayó sobre su hogar. Lázaro enfermó gravemente. Lo que empezó como un malestar ligero, rápidamente se transformó en una fiebre que no cedía. Los días pasaban, y la salud de Lázaro empeoraba. Marta y María, impotentes, veían cómo su hermano se debilitaba más y más, incapaces de aliviar su sufrimiento. Desesperadas y con el corazón lleno de angustia, tomaron una decisión. Sabían que solo una persona podía salvar a Lázaro, su amado amigo y maestro, Jesús. Así que enviaron un mensaje a Jesús, quien se encontraba lejos, al otro lado del Jordán. El mensaje era claro y lleno de esperanza. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Con esta sencilla frase, Marta y María no solo comunicaban la gravedad de la situación, sino también su fe inquebrantable en el poder de Jesús para sanar. Sabían que Jesús amaba a Lázaro. Él no era un simple seguidor más, sino un amigo cercano, un hombre a quien Jesús apreciaba profundamente. Mientras esperaban ansiosas la llegada de Jesús, el aire en Betania estaba lleno de incertidumbre. Cada día que pasaba, la vida de Lázaro se apagaba un poco más, y aunque las hermanas sabían que su amigo tenía el poder de sanar, la enfermedad parecía avanzar más rápido que el tiempo. La esperanza de su llegada mantenía a la familia en vela, pero el sufrimiento de Lázaro era cada vez más evidente. Sin embargo, en sus corazones, una chispa de fe seguía ardiendo. Sabían que Jesús nunca les había fallado antes,
y confiaban en que, de alguna manera, su amigo llegaría a tiempo para salvar a su querido hermano. Y todos los días, mientras la enfermedad de Lázaro empeoraba, Marta y María seguían esperando noticias de Jesús. Sabían que él podía sanarlo con tan solo una palabra, y la esperanza de que llegara a tiempo era lo único que les daba fuerzas. Mientras tanto, Jesús, quien estaba al otro lado del Jordán con sus discípulos, recibió el mensaje de las hermanas. Al escucharlo, no mostró ninguna señal de preocupación. Con una calma absoluta, les dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aunque sabían del estado crítico de Lázaro, Jesús no se apresuró a regresar a Betania. Al contrario, decidió quedarse 2 días más en el lugar donde se encontraba. Este retraso desconcertaba a sus discípulos. ¿Por qué, si Lázaro era su amigo cercano, Jesús no acudía inmediatamente? ¿Por qué no había urgencia en sus pasos? Sin embargo, la calma de Jesús revelaba algo mucho más profundo. Él conocía el propósito divino detrás de cada circunstancia. Mientras Marta y María luchaban con la incertidumbre y el dolor de ver a su hermano consumido por la fiebre, Jesús veía más allá del sufrimiento temporal. Su paciencia mostraba que tenía pleno control sobre la situación, incluso cuando todo parecía perdido desde la perspectiva humana. Durante esos días de espera, las horas en Betania se hacían interminables. El hogar que antes había sido un refugio de alegría y hospitalidad, ahora estaba lleno de lamentos y silencios. Lázaro, postrado en su lecho, cada vez más débil, apenas podía hablar. Las manos de sus hermanas, que intentaban aliviar su dolor, temblaban de ansiedad. Y aunque la fe en Jesús no se desvanecía, la preocupación por su aparente retraso llenaba el aire. Jesús, en esos 2 días, mostraba no solo su compasión, sino también su propósito divino. Sabía que el desenlace de esta historia no sería simplemente la sanación de una enfermedad, sino un testimonio del poder de Dios que trascendería la muerte misma. Mientras tanto, en Betania, la fe de las hermanas era puesta a prueba, mientras sus corazones permanecían firmes en la esperanza de que Jesús llegaría antes de que fuera demasiado tarde. Hasta que un día, después de 2 largos días de espera, Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: «Vamos otra vez a Judea». Sus palabras rompieron el silencio y sorprendieron a los discípulos. Sabían que regresar a Judea implicaba un gran riesgo, pues los líderes religiosos ya habían intentado apedrear a Jesús en Jerusalén. Temerarios le advirtieron: «Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, y vuelves allá». Pero Jesús, con la sabiduría que solo él poseía, les respondió: «¿No tiene el día 12 horas? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él». Con estas palabras, Jesús les recordaba que su tiempo en la tierra seguía guiado por la luz del plan de Dios, y mientras caminara en ese propósito, no había peligro que le detuviera. Luego, con tono solemne, Jesús les anunció: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Los discípulos, sin entender el verdadero significado de sus palabras, pensaron que si Lázaro estaba dormido, pronto se recuperaría. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. 1 order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse?
sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Pero entonces Jesús les habló con claridad. Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. Este momento marcó un giro decisivo en la historia. La aparente demora de Jesús no era falta de compasión, sino parte de un plan mucho mayor. La muerte de Lázaro no sería el final, sino el escenario para una revelación poderosa del dominio de Jesús sobre la vida y la muerte. Tomás, uno de los discípulos, comprendiendo el peligro que les aguardaba en Judea, expresó con determinación: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Aunque sus palabras reflejaban la incertidumbre y el miedo de lo que podría suceder, mostraban su lealtad hacia Jesús. El viaje hacia Betania, entonces, comenzó. Mientras caminaban hacia el lugar donde la muerte había reclamado la vida de Lázaro, el propósito de Jesús se volvía cada vez más claro. Él no solo iba a consolar a sus amigas Marta y María, sino a confrontar el mayor de los enemigos, la muerte. Y por eso, cuando Jesús finalmente llegó a Betania, descubrió que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Los rituales de duelo estaban en pleno apogeo. Vecinos y amigos rodeaban la casa de Marta y María, consolándolas en su pérdida. El aire estaba cargado de tristeza, y el dolor de las hermanas era palpable. Al enterarse de que Jesús había llegado, Marta, siempre rápida en actuar, salió de inmediato a su encuentro. Su corazón estaba lleno de una mezcla de dolor y esperanza. Cuando lo vio, no pudo evitar exclamar: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Sus palabras reflejaban tanto su fe en el poder de Jesús como la desilusión por su retraso. Pero en medio de su dolor, Marta no había perdido la confianza en él. Continuó diciendo: «Pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús, mirándola con compasión, le respondió: «Tu hermano resucitará». Marta, con la fe arraigada en las enseñanzas sobre la resurrección futura, le contestó: «Sé que resucitará en la resurrección, en el día final». Pero Jesús, llevando la conversación a un nivel mucho más profundo, le reveló una verdad que cambiaría todo. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Con firmeza y devoción, Marta respondió: «Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Su fe en ese momento era sólida, aunque su comprensión de lo que Jesús iba a hacer aún no estaba clara. Entonces, Marta fue a buscar a su hermana María, quien permanecía en casa, llorando con los demás dolientes. Cuando María escuchó que Jesús la llamaba, se levantó rápidamente y corrió hacia él. Al verlo, se echó a sus pies, llorando amargamente, y dijo las mismas palabras de su hermana: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Su dolor profundo conmovió a Jesús de una manera especial. María, siempre tan devota, ahora estaba quebrada por la pérdida de su hermano. Al ver las lágrimas de María y los que la acompañaban, Jesús se conmovió profundamente. Su corazón, lleno de compasión y amor, no solo por Lázaro, sino por el sufrimiento de todos los presentes, sintió el peso de la muerte y el dolor que causa en el corazón humano. Entonces les preguntó: «¿Dónde lo pusisteis?». La respuesta a esta pregunta llevaría a una confrontación directa con la muerte. Pero antes de enfrentar la tumba de su amigo, Jesús hizo algo que sorprendió a todos. Él mismo rompió en llanto. El Hijo de Dios, quien tenía el poder de devolver la vida, lloró junto a los dolientes, mostrando su humanidad y su amor profundo por aquellos a quienes amaba. Hasta que finalmente llegó el momento decisivo. Jesús, profundamente conmovido por el dolor de Marta, María y todos los que lloraban, se dirigió al lugar donde habían enterrado a Lázaro. Era una cueva, y una gran piedra cubría la entrada. Con autoridad, Jesús dio una orden que dejó a todos los presentes desconcertados: «Quitad la piedra». Marta, siempre práctica, intervino rápidamente: «Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Según la creencia común, al 4.º día el cuerpo comenzaba su descomposición». Para Marta, aquello parecía una acción imposible.
ya que la muerte de Lázaro había sido definitiva. Jesús, con una calma absoluta y una mirada de fe infinita, le respondió: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Con esas palabras, reafirmó lo que ya había dicho antes, que esta situación no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Marta guardó silencio, y la piedra fue removida. El silencio cayó sobre la multitud expectante. Entonces, Jesús alzó su vista al cielo y oró en voz alta: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Su oración no era solo una petición, sino una declaración pública de su conexión con el Padre, para que todos pudieran saber quién era realmente. Después de orar, Jesús, con voz fuerte y clara, gritó: «Lázaro, sal fuera». Aquella voz resonó en la cueva como un eco, y la multitud contuvo la respiración. Minutos que parecían eternos pasaron, hasta que de repente, en la entrada de la tumba, apareció la figura de Lázaro, envuelto en vendas funerarias, como un hombre regresado de la oscuridad de la muerte. Lázaro, quien había estado muerto por 4 días, salió vivo de la tumba. Sus pies y manos todavía estaban atados con las vendas, y su rostro cubierto con un sudario. Jesús, sin perder un segundo, dio la última instrucción: «Desatadlo y dejadlo ir». Era el fin del poder de la muerte sobre su amigo. Lázaro había sido liberado de las garras del sepulcro, y el milagro había sido consumado. El clamor de asombro se levantó entre la multitud. Los presentes, testigos de un milagro sin precedentes, no podían creer lo que sus ojos veían. Jesús, con un solo llamado, había traído a Lázaro de vuelta de la muerte, demostrando que Él es la resurrección y la vida. La muerte, que parecía definitiva, había sido derrotada en un instante, y la gloria de Dios fue revelada de manera espectacular ante todos, y desde ese día, el milagro de la resurrección de Lázaro se esparció rápidamente por toda Judea. Muchos de los judíos que habían venido a consolar a Marta y María, y que fueron testigos de lo ocurrido, creyeron en Jesús. La fe de los presentes fue transformada por lo que habían visto con sus propios ojos. Un hombre muerto durante 4 días, restaurado a la vida por el poder de Jesús. Para ellos, ya no había duda de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, quien tenía dominio sobre la muerte misma. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos de los testigos, en lugar de creer, corrieron a informar a los fariseos sobre lo que Jesús había hecho. Esta noticia llegó rápidamente a oídos de los líderes religiosos de Jerusalén, quienes ya veían a Jesús como una amenaza creciente. El milagro de Lázaro, en lugar de abrir sus corazones, endureció su resolución contra él. Este evento marcó un punto de inflexión, no solo en la vida de Lázaro y su familia, sino también en el ministerio de Jesús. El resurgir de Lázaro fue la gota que colmó el vaso para los líderes religiosos, quienes comenzaron a conspirar activamente para arrestar y eliminar a Jesús. Su influencia crecía, y con cada milagro, su autoridad espiritual se volvía más evidente para el pueblo, lo que aumentaba el temor de los fariseos y saduceos de perder su poder. Así, mientras muchos corazones se inclinaban hacia la fe y la esperanza, otros se llenaban de odio y resentimiento. El milagro que trajo vida a Lázaro también sembró el camino hacia la crucifixión de Jesús, un desenlace inevitable en el plan de redención que Él había venido a cumplir. La historia de Lázaro encierra una de las enseñanzas más profundas del Evangelio. Jesús no es solo un maestro, un profeta o un hacedor de milagros. Él es la resurrección y la vida misma. Sus palabras a Marta, llenas de verdad y poder, revelan el corazón de su misión en la tierra: derrotar a la muerte y ofrecer vida eterna a todos los que creen en Él. Cuando le dijo: «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá», no hablaba solo de un milagro temporal, sino de una promesa eterna. Este pasaje de Juan 11 nos recuerda que, ante la muerte, la mayor amenaza para el ser humano, Jesús tiene el poder definitivo. El milagro de la resurrección de Lázaro es un símbolo de lo que Jesús haría por toda la humanidad al morir en la cruz y resucitar al tercer día. En esa victoria, nos aseguró a todos que la muerte no es el final para aquellos que confían en Él. La respuesta de Marta a Jesús es clave: «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Esta confesión de fe es el centro de la vida cristiana.
A través de la fe en Cristo, aunque enfrentemos las inevitables realidades de la enfermedad, el sufrimiento e incluso la muerte, tenemos la promesa de una vida más allá de este mundo. En Jesús encontramos la seguridad de que la muerte, que parece tan definitiva y aterradora, no tiene la última palabra. La historia de Lázaro también nos enseña algo crucial sobre el tiempo y los propósitos de Dios. Para Marta y María, la demora de Jesús fue desconcertante. Ellas deseaban que Él hubiera venido antes para sanar a su hermano. Pero Jesús tenía un propósito más grande: revelar su poder no solo sobre la enfermedad, sino sobre la misma muerte. Muchas veces en nuestra vida nos sentimos como Marta y María, esperando que Dios responda de inmediato a nuestras oraciones. Pero esta historia nos muestra que, aunque no comprendamos el porqué de las demoras divinas, Dios siempre tiene un plan mayor, uno que no solo satisface nuestras necesidades inmediatas, sino que también glorifica su nombre. Además, el hecho de que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro nos revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Aun siendo el Hijo de Dios, Jesús no se apartó del dolor humano. Sintió el peso de la muerte, la tristeza de sus amigos, y lloró junto a ellos. Este momento muestra que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Aunque tiene el poder para vencer la muerte, también se solidariza con nuestro dolor. Nos consuela saber que servimos a un Dios que no solo es todopoderoso, sino que también es compasivo y cercano a nuestras aflicciones. Finalmente, la resurrección de Lázaro anticipa la resurrección final, no solo de Cristo, sino de todos los que creen en Él. La vida eterna que Jesús ofrece no es una simple continuación de esta vida terrenal, sino una vida transformada en la presencia de Dios, sin más sufrimiento, dolor o muerte. Como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La resurrección de Lázaro es una prueba palpable de esta esperanza gloriosa. En resumen, la moraleja que podemos extraer de esta historia es clara. La fe en Jesús nos da acceso a la vida eterna. Nos enseña a confiar en sus tiempos y a creer en su poder. Incluso cuando enfrentamos la pérdida y el dolor, Jesús no solo resucitó a Lázaro de entre los muertos, sino que nos ofrece una resurrección mucho más gloriosa, una vida nueva y eterna, en la que la muerte ha sido derrotada para siempre. Esta es la gran promesa del Evangelio, la esperanza que sostiene a todos los creyentes en Cristo. Si te ha inspirado esta increíble historia de fe, esperanza y el poder de la resurrección, no olvides suscribirte y darle me gusta. Comparte este milagro con tus amigos y familiares para que más personas conozcan el poder transformador de Jesús. Únete a nuestra comunidad para recibir más relatos épicos como este y recuerda, la vida eterna está al alcance de todos los que creen.